Vamos a hablar de la primera fase que hay que tener en cuenta y que establece la norma también y los convenios, las convenciones de expertos para realizar un análisis de ciclo de vida. Esta fase número 1 es la definición de la meta y el alcance. Tiene ciertos aspectos claves, por ejemplo, en el caso de la definición de la meta, prevenir ambigüedades en la aplicación de la herramienta, hay que hacer ciertas declaraciones a nivel del estudio, hay que declarar las razones y el origen del estudio, o sea, todas esas cosas deben estar enunciadas en la parte introductoria de un proyecto de este tipo, y hay que definir los interesados en los resultados del análisis de ciclo de vida, o sea, quiénes son realmente las personas que van a estar involucradas con este estudio. Entonces, en primer lugar, hay que definir lo que son las funciones del sistema. O sea, cuando estamos hablando del sistema, estamos hablando de los elementos a los cuales se le va a hacer el análisis de ciclo de vida. Pero antes de todo esto, una de las fases claves del análisis de ciclo de vida es exactamente definir a qué se le va a hacer un estudio de este tipo, un análisis de ciclo de vida, que es otro aspecto contemplado en la norma como clave, como básico, que es definir la unidad funcional de estudio. Definir la unidad funcional de estudio puede parecer obvio en algunos casos, pero muchas veces no es tan obvio en otros casos. Por ejemplo, podemos tener el caso de el deseo, la intención de hacer un análisis de ciclo de vida, la motivación para hacer análisis de ciclo de vida, por ejemplo, de una bebida. Entonces, bueno, hay que ver si vamos a contemplar exactamente la bebida como tal, la sustancia que conforma el producto final que interesa al cliente, o si vamos a considerar, por ejemplo, el empaque, el envase, mejor dicho, el envase de esa bebida que lo contiene, sobre la cual muchas veces se pueden hacer mejoras. Es más, muchas veces se pueden hacer mejoras a los envases antes que al producto que está envasado, ¿no? Entonces, vamos a considerar ese envase como parte del análisis de ciclo de vida. Es una pregunta que hay que hacerse. Pero no solamente entonces el envase y el producto, sino también, por ejemplo, el grupo de envases que nosotros vamos a mercadear. Por ejemplo, una botella que contiene una determinada bebida, entonces esa botella va a ir despachada en un grupo, en una caja donde hay a lo mejor un grupo de 12 botellas, por ejemplo. Entonces, ¿incluimos la caja o no la incluimos en nuestra unidad funcional? O a lo mejor esa caja va a estar después contemplada en una paleta, entonces vamos a incluir la caja con la paleta, con el envase de la botella y el producto como unidad funcional. Todas esas son decisiones que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis de ciclo de vida. Hay que tener en cuenta que esa unidad funcional puede ser física o puede ser no física. Por ejemplo, si le vamos a hacer un análisis de ciclo de vida de fuentes de generación de energía eléctrica. Entonces ahí la unidad funcional es el kilovatio hora de energía que se está generando. No podemos utilizar otra unidad funcional porque en realidad ese es el producto final de un sistema de generación de energía eléctrica. Entonces, la unidad funcional ahí no es una unidad física, como vimos antes en el caso del producto envasado. Entonces, ese tipo de cosas forma parte de la primera discusión que hay que hacer para un estudio de análisis de ciclo de vida. Después hay que definir los límites del sistema, o sea, cuáles son los procesos que se van a tomar en cuenta, bajo qué criterios se van a tomar en cuenta esos procesos, qué subprocesos o qué partes del proceso se van a descartar y por qué se van a descartar, cuáles son esas consideraciones, esas suposiciones, cuáles son los criterios de selección, las restricciones de costos, etc., ¿no? Después hay que definir cuáles son los requerimientos y la calidad de los datos. Hay que evaluar los datos que puedan estar disponibles en su cobertura temporal, o sea, esos datos fueron tomados en qué tiempo y qué vigencia tienen, la cobertura geográfica, dónde fueron tomados esos datos y si aplican esos valores de esos datos para la cobertura geográfica del análisis que se esté realizando. ¿Cuál es el marco tecnológico utilizado? Hay datos que fueron tomados utilizando determinada instrumentación o determinada forma de adopción de muestras, y hay otros datos que a lo mejor fueron tomados de otra manera. Entonces, ¿cuáles vamos a utilizar y cuáles son válidos para nuestro estudio? ¿Cuál es la exactitud, la exhaustividad y la representatividad de esos datos? ¿Cuál es la consistencia y la reproducibilidad de los métodos utilizados durante el análisis de ciclo de vida que estamos realizando? ¿Cuál es la incertidumbre de esa información? El término de incertidumbre que, bueno, ha tenido un desarrollo últimamente bastante amplio en lo que tiene que ver con instrumentación y medición. ¿Cuáles son las consideraciones para la revisión crítica? Una vez que tengamos nuestro estudio, dejar eso planteado de una manera muy evidente, sin que quede ninguna duda. Bueno, todo esto que forma parte de lo que es la definición de la meta y el alcance, en particular lo que es la definición de la unidad funcional de estudio, es clave para comenzar a hacer
un análisis de ciclo de vida. En el módulo siguiente vamos a ver la parte relacionada con la segunda fase, que es el levantamiento de inventario de ciclo de vida.